Hola, ¿qué tal? La cápsula del día de hoy nace a raíz de darme cuenta que hay muchas personas que recurren a la brujería, al curandero, a la hechicería para traer alguna solución a una situación que están pasando, posiblemente de enfermedad o alguna situación en casa. Y recurren a estas prácticas sin siquiera saber qué está detrás de todo ello. Así que en breves 20 minutitos podrás descubrir lo que a la luz de la palabra es la brujería. ¿Qué es la brujería y qué es lo que Dios piensa sobre la brujería y sobre estas prácticas? Pero ante todo, también te menciono lo que Dios espera de ti. Ok, disfrútala, mírala hasta el final. Gracias. Pidiéndole a Dios la dirección para sacar este tema, pude ver en la palabra, Dios, el Señor ponía en mi corazón una palabra muy hermosa con la cual quiero empezar este diálogo. Y esta palabra me di cuenta que en la Biblia está escrita más de 50 veces. Y creo que cuando una frase se encuentra escrita muchas veces, quiere decir que es una frase o una palabra muy importante. ¿Y cuál es esa palabra a la que en esta noche me refiero? Me refiero a la frase de cambia tu manera de pensar y de vivir. Entonces, esta frase, repito, viene, en la palabra la encontramos escrita más de 50 veces. Y una de esas 50 veces está escrita en el libro de Ezequiel. Y saqué esta porción porque sentí que es la palabra que salió directa del corazón de Dios y que la viene diciendo desde antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. ¿Y por qué menciono este punto importante de que fue escrita incluso antes de que Jesús viniera? Porque podremos ver que desde siempre ha sido el deseo de Dios. Esta palabra, escúchala, pon atención. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, los versos 30 y 31 dicen lo siguiente. Yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir. Así que cambien su manera de pensar y de vivir y aléjense de su pecado para que la maldad ya no sea una carga para ustedes. Apártense de todas las maldades que han cometido. Háganse de un nuevo corazón y espíritu. ¿Por qué has de sufrir el castigo de la muerte, pueblo de Israel? Qué hermosas palabras podemos encontrar aquí, de verdad. Palabras maravillosas. Oro a Dios que estas palabras penetren tu corazón y abran tu entendimiento para que puedas ver la profundidad de ellas y que vienen desde el corazón de nuestro Dios. El deseo de Dios a través de esta palabra es que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Y que el deseo de Dios es que nos hagamos de un nuevo corazón y espíritu. ¿Y por qué? Termina diciendo, ¿por qué has de sufrir el castigo de la muerte? Entonces, el deseo de Dios es esto, partimos de ahí, que es su deseo de que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Por qué hago énfasis en estas palabras? Porque, repito, como lo dije hace un momentito, lamentablemente, pues mucha gente recurre a las prácticas de la brujería y de la hechicería. Incluso muchas de estas personas uh, consideran esto como parte de una religión y sin embargo no es así. No es una religión, al menos no basada en la palabra del Señor. Eh, aunque estas personas que practican brujería y hechicería muchas de las veces utilizan la palabra de Dios, pero eso no significa que estas personas estén bajo la unción y bajo la dirección de nuestro Dios. Al contrario, todo lo contrario. Y vamos a ver primeramente la definición de lo que es brujería. Yo creo que muchos, repito, las personas que recurren a este tipo de prácticas, la brujería, la hechicería, eh, recurren a ellas intentando obtener una solución a cierta situación que están pasando. Y lo hacen sin siquiera
ponerse a pensar en lo que significa tal cosa. Yo hice consulta, usted igual lo puede hacer desde su teléfono móvil o en algún diccionario y puede consultar estas palabras. Brujería. ¿Qué es brujería? Según la definición del diccionario, dice que la brujería es un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos o las brujas. Repito, conjunto de prácticas, es decir, que realizan ciertas cosas, practican ciertas cosas mágicas y bueno, esto quiero desmenuzarlo. Dice que este conjunto de prácticas mágicas la ejercen los brujos y brujas. Ahora, bueno, me fui a lo que es definición de brujo o bruja. Y un brujo es alguien que hechiza. La definición, repito, según el diccionario, es una persona que hechiza. También lo define como algo falso o fraudulento. Entonces, si desde este segundo concepto nosotros ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que es, o la base, perdón, la base fundamental de lo que es la brujería es lo falso, lo fraudulento y que es algo, son prácticas pues que están aplicadas bajo el principio de una mentira. Ahora, consulté lo que significa hechizar. Y hechizar significa ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas mágicas. En otras palabras, quien recurre a la brujería está recurriendo a una persona fraudulenta que el único fin es maléfica. Y que para ejercer su trabajo, pues obviamente utiliza prácticas mágicas, repito, prácticas pues que no van de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿qué es un maleficio? Según aquí, es un daño causado por arte de hechicería. Es decir, quizá usted recurra a esas personas, brujas, hechiceros, con la finalidad de obtener una solución para su problema. Pero repito, este tipo de personas no son otra cosa más que personas que utilizan la mentira, que utilizan lo falso, que utilizan lo fraudulento para causarle daño a terceros, incluso a usted que recurre a ellos. Pudiera ser que hasta este punto usted se esté preguntando o esté diciendo, pues no creo que la persona con la que yo vaya me vaya a hacer algún daño. Sin embargo, repito, no podemos nosotros anteponer nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Es decir, ¿qué piensa Dios a la luz de la palabra respecto a la brujería, respecto a la hechicería? Y he aquí donde quiero compartir con ustedes unos versículos que están en la palabra también, en el libro de Deuteronomio, es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, a partir del verso 9 y 10, escuche, dice lo siguiente. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres de esas naciones, las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de sus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujería a la gente. No permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor, tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Estas palabras las estaba diciendo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, precisamente porque cuando el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto, en Egipto ellos estaban acostumbrados, incluso muchos del pueblo de Dios, siendo esclavizados en Egipto, ellos también realizaban estas prácticas, adoraban a otros dioses y demás. Pero cuando ellos son rescatados por Dios y sacados de Egipto, Dios les dijo que les iba a llevar a una tierra prometida, a una buena tierra. Pero en el trayecto de llegar ahí, obviamente el pueblo de Dios, así como usted y yo, íbamos a tener contacto con muchas otras personas que creen de una forma diferente a nosotros, personas que no conocen de Dios. Entonces Dios les estaba anticipando al pueblo de Dios que cuando entraran a esas tierras o cuando tuvieran de alguna forma relación con estos pueblos que practicaban realizaban estas prácticas de brujería y hechicería, les dijo, tú no hagas lo mismo, no hagas lo que ellos hacen. Entonces, vemos, repito, a la luz de la palabra, que Dios está totalmente en contra
Y prohíbe Dios realmente el que nosotros practiquemos esas cosas. Cuando lo practicas, no es solamente cuando tú no significa que tú eres brujo, ¿verdad? Que tú, pues sí, eres brujo, sino simplemente cuando tú pones tu confianza en estas personas, en el brujo, en el hechicero, en aquel que lee las cartas, en aquel que lee la mano, en aquel que te va a decir el futuro, y así como entre comillas, ¿no? Realmente quiero, por favor, me gustaría que pudieras realmente analizar cada palabra de las que dice Dios. Esto, repito, está a la luz de la palabra. Eh, Algo que encontramos en estos versículos que acabo de leer, no es solamente que Dios les dice que no hagan o que no practiquen estas cosas, sino que dice el Señor que a tales naciones, es decir, a las personas o a las naciones que realizan esas prácticas, Dios los está expulsando. Es decir, vendrá un castigo tremendo para quienes practican la brujería, la hechicería y cosas como estas. Así que, mi amado, por favor, es una alerta para que tú puedas, por favor, pedirle perdón a Dios por esas prácticas que has llegado a realizar. Ahora, eh, quiero ir más allá de solamente decirte que la palabra de Dios lo prohíbe. Aquí el detalle es que se acarrea maldición a tu vida. Es algo así como, mira, dice la palabra que hay el reino de las tinieblas y el reino de la luz, en donde el reino de la luz obviamente está gobernado por nuestro Dios, por nuestro Señor Salvador Jesucristo, y el reino de las tinieblas pues está gobernado por Satanás. Y todo lo que es contrario a Dios, pues no hay un intermedio. Todo lo que está eh, contrario a Dios, obviamente, no es de Dios. Y si no es de Dios, pues es entonces una práctica satánica. De tal forma que cuando tú recurres a la brujería, a la hechicería, estás realmente abriéndole la puerta de tu vida y de tu casa a Satanás. Y dice la palabra que Satanás es padre de mentiras. Él vino a matar, robar y destruir. Entonces, como él es el padre de las mentiras, vemos que realmente por eso la brujería tiene su fundamento en lo falso, en lo fraudulento. Tiene su fundamento en hacer daño a las personas. Repito, aunque tú quieras ir, no sé, porque tal vez recurriste, porque te sientes enfermo, porque si algo está pasando en tu vida y quieres una solución y piensas que estas personas pueden ayudarte con sus prácticas, en realidad yo quiero decirte que lo único que estás haciendo, número uno, al acudir ahí, es poniendo tu confianza en los servidores de Satanás. Y por lo tanto, esto es abominación para Dios. Pero Dios te ama tanto, tanto, tanto. Incluso Dios es Dios. Dios es ese Dios maravilloso que te formó a ti, incluso quien también le dio la vida a Satanás en un principio llamado Lucifer. Y sin embargo, este ser lo que hizo fue que se ensoberbeció, se enorgulleció y quiso robarle la gloria a Dios. Es decir, que muchas personas también pudieran creer en Él y servirle a Él y adorarle a Él. Robarle esa adoración que solamente le pertenece a nuestro Dios. Así que te invito para que puedas analizar y determines a quién estás siguiendo. Dijo Jesús, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, haz un alto en tu vida y si Dios es el Dios que creó todos los seres humanos, toda la creación, de Él proviene la inteligencia, la sabiduría, de Él proviene todo. Entonces, ¿por qué no recurrir a Él, que es un Dios sanador, que es un Dios que está en todas partes, que es un Dios quien también escribió en la palabra, ven a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar? Entonces, puedes venir a Dios, pon tu fe en Jesús, en que en Él podrás tú descansar de tu enfermedad, descansar de esa situación. Incluso Jesús en la cruz del Calvario, a través de esas llagas que fueron causadas por esos látigos que azotaron su cuerpo, cada una de esos latigazos, Jesús los recibió para que tú no los recibas, para que tú seas libre de cualquier enfermedad, para que tú seas libre de cualquier opresión, para que tú fueras libre de todo aquello que te tiene en esa situación difícil. Así que haz un alto y no recurras a aquel que hace mentiras, a aquel que es fraudulento, a aquel que quiere robarle la gloria a Dios. Recurre en Dios, el único Dios verdadero y todopoderoso. Para Dios nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible. Ven a Él y apóyate también en personas que podemos ayudarte a caminar en el Señor. Hay mucho por aprender de Dios, hay mucho por esperar de Dios, pero necesitas quien pueda llevarte a conocer más
de Dios. Así que para eso estamos para servirte, estamos para ayudarte a crecer en Dios. Ahora quiero también decirte que los procesos de Dios tienen un tiempo. Algunos son tiempos cortos, algunos son tiempos un poquito más largos, pero todo es un proceso en el que vamos a ir conociendo a Dios. Quiero decirte que tu servidora, así como muchos de nosotros que creemos en el Señor, hemos conocido a Dios. ¿Sabes por qué lo hemos conocido? Porque al igual que tú también en algún momento enfrentamos una situación difícil, pero volteamos nuestros ojos a Él y le dijimos, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Quiero someterme a tu voluntad, quiero entregarte todo mi ser para que seas tú quien me gobierne, para que seas tú quien dirija mi vida. ¿Y sabes qué? En esa situación hemos conocido a Dios como proveedor. En esa situación conocimos a Dios como el Dios sanador, como el Dios restaurador. Pero si no hubiesen existido esas necesidades o esas circunstancias que en algún momento estuvimos, nunca hubiéramos conocido al Dios proveedor. Es decir, tuve que pasar una necesidad, ya sea, digamos, económica, difícil, para poder voltear a Él y decirle, Dios, ayúdame, y Él contestar una oración supliendo de una manera extraordinaria y milagrosa financieramente esa situación. O bien, quizá algunos han tenido la experiencia de haber pasado una enfermedad tremenda para conocer a Dios como el Dios sanador y hoy poder testificar que Él es quien sana, quien tiene el poder para hacer milagros. He visto muchos milagros, personas que han sido incluso desahuciadas, personas que estaban al borde de la muerte, pero que en la grande misericordia de Dios les permitió el Señor volver a la vida. Así que tú puedes ser uno de ellos. Esa situación difícil, tú puedes permitir que Dios pueda manifestarse a tu vida, pero la decisión está en ti. ¿Qué necesitas hacer? Entregarle tu vida a Cristo. Así que yo te invito en este momento que puedas hacer una oración junto conmigo. Y más que hacer una oración, repítela con todo tu corazón, díselo al Señor con todo tu corazón, díselo a Jesús con todo tu corazón. Y yo sé que Él empezará a cambiar la situación que tú estás viviendo. Pero recuerda, necesitas guianza, necesitas que alguien también te ayude a caminar en Dios y conocerle cada día más y ayudarte a pasar esa situación que sé que Dios la cambiará. Haz conmigo esta oración si tú decides, como dice el Señor, cumplir el deseo de Dios escrito en Ezequiel 18. Cambia tu manera de pensar y de vivir y aléjate de tus pecados. Así que hagamos esa oración. Un día yo lo hice y no me arrepiento, porque ha sido la decisión más importante y certera en toda mi vida. Así que hablemos con el Padre y con Jesús. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te doy gracias por amarme, por haber entregado tu vida en esa cruz del Calvario, por amor a mí. Gracias por haber llevado en tu cuerpo mis pecados, mis enfermedades, las situaciones difíciles que en mi diario vivir enfrento. Jesús, gracias porque tú diste tu vida para que yo hoy pueda tener vida. Entregaste tu vida para que yo hoy pueda ser libre. Así que Jesús, primeramente te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname por haber puesto la confianza en la brujería, en la hechicería, en prácticas que no van de acuerdo a tu palabra. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Y te pido que limpies mi corazón de ese pecado y de todos los demás pecados que yo he cometido. Perdona toda mala práctica. Perdona todo pecado que hay en mí. Limpia mi corazón de toda maldad. Entra a mi corazón. Jesús, hoy te invito para que vengas a mi corazón y hagas de mi corazón tu trono. Hoy te confieso, Jesús, como mi Señor y mi Salvador y mi único Dios, a quien siempre amaré y serviré. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en ti, en tu palabra. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida. Tómame de la mano y ayúdame a conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si hiciste esta oración, te felicito y te invito para que puedas ponerte en contacto conmigo. Dejo mis datos para que puedas comunicarte y podremos estar orando por ti y guiarte a conocer más del Señor. Dios te bendiga. Hasta luego.